estudiantes. Continuando con esta colección de videos de ingeniería industrial, hoy vamos a abordar una temática muy importante. Se llama gestión de proyectos de ingeniería y la vamos a abordar a partir de una disciplina fundamental para nosotros, que es la investigación de operaciones. Vamos a utilizar lo que es la teoría de grafos orientados. Eso quiere decir que nos vamos a fundamentar en la representación gráfica de estos proyectos. Esta representación gráfica la vamos a denominar red, entendiendo por la red, como ya dijimos, la representación gráfica de las relaciones que existen entre las actividades que nos conforman o nos estructuran un proyecto. De igual manera, vamos a ver esta temática a partir de algo que se llama técnicas de construcción de redes. Las técnicas de construcción de redes no son más que unas instrucciones que hacen parte de una metodología que nos permite a nosotros hacer esa representación gráfica de manera tal que sea entendible en diferentes contextos. Luego de esto, abordaremos otra temática importante, que es el cálculo de tiempos de proyecto. Los tiempos de proyecto son fundamentales para las actividades de planeación, programación y control del proyecto, de forma tal que estos nos van a determinar los hitos o los momentos más importantes en el mismo. Derivado de esto, vamos a calcular el tiempo de reserva total. El tiempo de reserva total no es más que el margen que tiene una actividad para iniciar y finalizar sin que me afecte la duración del proyecto. Esto es importantísimo porque el tiempo de reserva total nos va a clasificar las actividades en dos tipos: actividades críticas y actividades no críticas. Una vez hemos definido cuáles son las actividades críticas, el camino que nos lleva desde el nodo de inicio del proyecto hasta el nodo final del proyecto, pasando solamente por actividades críticas, lo vamos a llamar ruta crítica del proyecto. Y esta forma de determinar la ruta crítica del proyecto a partir del cálculo del tiempo de reserva total se llama CPM. CPM quiere decir Critical Path Method o método de la ruta crítica. Y es una técnica cuyo propósito es precisamente ese: determinar la ruta crítica o el camino crítico del proyecto. Sin más preámbulo, vamos a darle inicio a esta clase. Bueno, como ya habíamos hablado, vamos a trabajar la temática de técnicas de construcción de redes. Como ya lo habíamos mencionado, las técnicas de construcción de redes no son más que una metodología que nos permite a nosotros intentar homogeneizar o unificar mejor la construcción de redes de forma tal que éstas puedan ser entendibles por cualquier persona asociada al proyecto en cualquier contexto o en cualquier lugar. Dentro de estos propósitos, entonces, vamos a manejar unas pequeñas, llamémoslas reglas, que nos van a permitir lograr esta homogenización. La primera de estas reglas es que vamos a tener actividades y nodos. Las actividades son aquellas tareas que es necesario ejecutar para poder realizar el proyecto. Son susceptibles de asignación de tiempo, de forma tal que están asociadas a un evento de inicio, están asociadas también a un evento de finalización y tienen por ende una duración de su ejecución. Pero también las actividades son susceptibles de asignación de otro tipo de recursos. Que pueden ser recursos económicos, pueden ser maquinaria, equipos, personal, etc. Las actividades dentro de un proyecto se van a conocer como actividades
reales o actividades ficticias. Las actividades reales son aquellas que efectivamente existen y deben ser ejecutadas. Y deben ser diagramadas como una flecha orientada con línea continua. Las actividades ficticias son un conjunto de actividades que no existen en el proyecto. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y si no existen, por qué las debo tener en cuenta? Pues en esencia el carácter de las actividades ficticias podríamos llamarlo como de entendimiento. Es decir, son actividades que están asociadas a que la comprensión de la red sea de la manera más rápida, más expedita posible. Es decir, a llevar una comprensión eficaz de la red. Listo. Más adelante, a medida que vayamos avanzando, vamos a ver cómo se utilizan. Lo importante es que su diagramación será a través de una línea discontinua, una flecha discontinua orientada. Las otras estructuras que estábamos hablando son los nodos. Los nodos van a ser estructuras circulares cuyo propósito es indicar la sucedencia de algo, es decir, son indicadores de eventos. ¿Cuáles son esos eventos? Básicamente, los eventos de los que hablamos aquí para los nodos son un evento llamado inicio, es decir, los nodos asociados al inicio indican que en ese instante ocurrió el inicio de una o de un grupo de actividades. Y el evento de finalización. Es decir, que los nodos asociados a una finalización indican que en ese momento o que en ese instante finalizó una actividad o un conjunto de actividades. Dentro de ese contexto, entonces, una tercera regla me indica: todas las actividades de un proyecto inician y finalizan en un nodo. Es decir, acuérdense, como toda actividad está relacionada a un inicio y a un final, entonces, gráficamente, toda actividad se debe diagramar con un nodo de inicio que vamos a llamar nodo I, el nombre de la actividad sobre la flecha orientada y un nodo de finalización que vamos a llamar J. Acuérdense, toda actividad inicia y finaliza en un nodo. Y esto nos lleva a otra regla. De un mismo nodo pueden nacer múltiples actividades, es decir, los nodos no necesariamente me indican un evento exclusivo, pueden indicar múltiples eventos, es decir, que simultáneamente o en ese instante inician múltiples actividades. Es decir, que podemos encontrarnos con esto, que en un instante empieza una actividad A, en ese mismo instante empieza una actividad B, en ese mismo instante empieza una actividad C. Quinta regla, muy asociada a la cuarta. A un nodo, o más bien en un nodo, pueden finalizar múltiples actividades. Es decir, un nodo puede marcar la finalización de múltiples eventos, de múltiples actividades. Llámese actividad D, que finaliza acá, inició por acá. Llámese actividad E, y supongamos una actividad ficticia S1. Es decir, en un nodo pueden finalizar múltiples actividades. Estas dos reglas en conjunto me generan la sexta regla. La sexta regla me dice:
Cuando dos o más actividades inician en un mismo nodo, estas actividades no pueden finalizar de manera real en el mismo nodo. Cuando esto suceda, una sola de ellas puede llegar de manera real. Las demás tienen que llegar de manera ficticia. ¿Por qué? Porque hay algo asociado que es la identidad de la actividad. Y es posible que la identidad de las actividades se pierda si lo diagramamos mal. En pocas palabras, si yo tengo esto, un nodo de inicio donde salen las actividades A, B y C, pero que por efectos de la planeación del proyecto finalizan todas en el mismo punto, yo no debo diagramarlo de esa manera. Es decir, esta diagramación es errónea. ¿Cómo se debe diagramar? El diagrama correspondiente a esta situación es: solamente una actividad puede llegar de forma real al nodo de finalización. ¿Cuál? Cualquiera. Normalmente se acostumbra a que la actividad que llega es aquella que tiene la mayor duración. Esto se acostumbra, mas no necesariamente debe ser así. Solamente una llega de forma real. Supongamos que es la actividad B. Las demás actividades nacen de forma real, se finalizan antes y se proyecta su finalización desde el nodo final con una actividad ficticia S1. Se finalizan antes y se proyecta su finalización hasta el nodo correspondiente a través de una actividad ficticia S2 y esta es la actividad C. Entonces, de esta manera deben ser diagramadas. ¿Listo? Séptima regla. La séptima regla me dice: todo proyecto debe iniciar en un único nodo. De este único nodo parten todas aquellas actividades que no tienen dependencia. Es decir, todo proyecto inicia en un único nodo. Nodo que se va a conocer con el nombre de nodo inicial de proyecto. Todo proyecto inicia en un único nodo. Y de manera análoga, todo proyecto finaliza en un único nodo. A este nodo llegan todas aquellas actividades finales de proyecto, es decir, aquellas actividades que no generan dependencia en ninguna otra. Y este nodo se va a conocer con el nombre de nodo final de proyecto. Una octava regla me dice que como el propósito de la red es que el proyecto sea entendible en un golpe visual, pues la red debe diagramarse de manera tal que se eviten los cruces. Es decir, yo debo evitar los cruces entre actividades.
Esto en la medida de lo posible, excepto en aquellos casos en los cuales la planeación así lo obliga, porque hicieron múltiples ensayos y no encontraron cómo evitar el cruce, ¿vale? O porque efectivamente la planeación me dice que hay un cruce. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando en un instante de tiempo el recurso asociado a las actividades que se cruzan se comparte para ambas o para todas las que se crucen. Es decir, cuando el recurso es compartido, en ese momento debe haber un cruce de actividades. Mientras el recurso no sea compartido, deben evitarse los cruces. ¿Listo? Es decir, esto debe evitarse. ¿Listo? Deben evitar los cruces. Cuando por efectos del proyecto es necesario el cruce o no se puede evitar el cruce, este debe diagramarse con una estructura muy conocida que es un puente, un arco. Este arco indica que no hay cruce, ¿vale? Es la mejor manera de diagramarlo, excepto en aquellos casos donde se puede evitar esta situación. Y listo, con estas 8 reglas básicas podemos empezar a construir las redes de proyecto. Bueno, continuando entonces con la construcción de redes, supongamos que tenemos la que ustedes observan ahí, que es una planeación de proyecto. Esta es una planeación de proyecto. Esta planeación de proyecto, ¿qué me dice? Me está diciendo la relación, las actividades y la relación que existe. Esto es una planeación de proyecto. Obviamente es una planeación muy básica, dado que hasta ahorita estamos empezando con este tema. ¿Qué me muestra? Me muestra las actividades que conforman el proyecto, las actividades todas reales, y me muestra la relación de dependencia que existe entre ellas. Particularmente la relación de dependencia más utilizada es la relación de dependencia de tipo precedencia. ¿Qué es una relación de precedencia? Para este caso en particular, quiere decir que para que la actividad A pueda iniciar, no depende de nada. Que la actividad B pueda empezar, no depende de nada. Que la actividad C pueda empezar, tampoco tiene dependencia. En cambio, la actividad D, para poder dar inicio, depende de la finalización tanto de la actividad A como de la actividad B. De igual manera, la actividad E, para poder dar inicio, depende de la finalización de A y de B. F y G, para poder iniciar, dependen de la finalización de B y de C. La actividad H, a su vez, depende de la finalización de las actividades E y F. Solamente hasta que éstas terminen, ella puede empezar. La actividad I depende, para su inicio, de la finalización de la actividad D. Y por último, la actividad J, para poder iniciar, depende de la finalización de la actividad G. Eso es la relación de dependencia y nuestra red nos debe representar esa situación. Entonces, empecemos a diagramarla. Recordemos esta regla que me dice: todo proyecto inicia en un único nodo, y hacemos el nodo inicial de proyecto. De ese nodo se desprenden todas aquellas actividades que no tienen dependencia y que se conocen como actividades iniciales de proyecto. En este caso tenemos la actividad A, y aplicamos la regla esta que nos dice que toda actividad inicia y finaliza en un nodo, y hacemos un nodo temporal de finalización. ¿Por qué temporal? Pues como en el momento estamos en el proceso de construcción y la red todavía no es la definitiva,
pues es susceptible de que por efectos de irlo diagramando nos toque borrar, nos toque hacer ajustes, etc. Entonces por eso lo llamamos temporales. De igual manera, de aquí también sale la actividad B y hacemos su nodo temporal de finalización, y por último la actividad C y hacemos su nodo temporal de finalización. Listo, ya diagramamos las actividades A, B y C. Vamos con la actividad D. La actividad D, para poder iniciar, depende de la finalización de A y de B. Yo podría diagramar esto así, porque la finalización de A y de B tiene que llegar al mismo punto, tiene que darse en el mismo punto para que surja la actividad C. Alguien podría decir, puedo diagramarlo de esa manera, pero si lo hago así, me acuerdo inmediatamente de esta regla que me dice, pilas, cuando dos actividades empiezan en el mismo nodo, no pueden finalizar ambas de forma real en el mismo nodo. Y es lo que estamos haciendo si lo hacemos de esa manera. Por lo tanto, no debo proyectar esta finalización hasta allá. ¿Listo? No debo proyectar esa finalización hasta allá. Esto quiere decir que esta actividad B la dejo como la tenía. Es decir, finalizando acá, con el lapicito negro, finalizando acá, y proyecto su finalización a través de una actividad ficticia hasta el nodo de A. Actividad ficticia que vamos a llamar S1. Desde este punto ya puede salir todas aquellas actividades que dependen de A y de B, que en este caso son la actividad D, y hacemos su nodo de finalización temporal, y la actividad E, y hacemos de igual manera su nodo de finalización temporal. Diagramadas D y E. Seguimos con la actividad F. La actividad F, para poder iniciar, depende de la finalización de B y de C. Entonces tenemos una situación similar a la anterior y lo que hacemos es solucionarla de forma igual. Proyectamos una ficticia que llamamos S2. Y de este punto surgen las actividades F y también la actividad G. Entonces, hacemos la actividad G y hacemos la actividad F y hacemos sus finalizaciones temporales. Listo. Hicimos estas dos. Siguiente. H depende de E y de F. Es decir que E y F deben finalizar en el mismo punto. Hago esto. Proyecto F hasta la finalización de E. ¿Puede hacerse? Sí, sí puede hacerse. ¿Por qué? Porque E, si ustedes se dan cuenta, E inicia en este nodo y F inicia en este nodo. Como ambas tienen inicios distintos, sí pueden finalizar de forma real en el mismo punto. Por lo tanto, nos queda bien diagramado de esa manera. Desde este punto sale la actividad H. Y hacemos su finalización temporal. Y diagramamos H. Nos queda la actividad I, la cual depende de la finalización de D. Acá finaliza D, aquí arranca la actividad I. Y nos damos cuenta de algo, que aquí en el listado de dependencias que vemos aquí, ninguna actividad va a depender de I. De igual manera, ninguna actividad está dependiendo de H y ninguna actividad va a depender de G. Lo que quiere decir que esas tres actividades son actividades finales de proyecto. Esto es importante tenerlo en mente
Porque acuérdense, hay una regla que me dice que todo proyecto finaliza en un único nodo y que a ese nodo deben llegar todas aquellas actividades finales de proyecto, es decir, aquellas actividades que no generan dependencia en ninguna. ¿Listo? Entonces, y la bajamos hasta acá y hacemos su nodo de finalización. Ya explicamos la situación de H, entonces borramos este nodo final y lo proyectamos hasta el nodo final de proyecto. Y nos queda la actividad J, la cual depende de G, y la proyectamos hasta el nodo final de proyecto. Y esta, señores, esta que ustedes ven acá, es nuestra red del proyecto que estamos desarrollando. Corresponde a esta planeación. ¿Listo? Como se dan cuenta, esta es una temática supremamente sencilla. Implica tener claras las reglas e ir desarrollando paso por paso la planeación del proyecto. Si logramos hacer eso, podemos diagramar la red de la mejor manera posible. Les recomiendo mucho, hagan ejercicios. Si se dan cuenta, esto es completamente práctico. Espero que haya quedado claro. Más adelante vamos a continuar con el ejercicio de cargarle tiempos y calcular los tiempos de proyecto. Bueno, muchachos, espero que esta temática haya quedado clara. Les deseo éxitos y nos vemos en futuros videos.